Bueno, mi nombre es Luis Fernando Salas Ortiz, estudiante de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Y para la materia de Control 1 vamos a hacer un tutorial de el uso de la herramienta de MATLAB SISOTOOL, la cual nos permite hacer uso del método de lugar de las raíces para modificar la respuesta del sistema. Bueno, para empezar vamos a obtener primero una función de transferencia a partir de un sistema, en este caso, un sistema de dos masas, resorte y amortiguador. Bueno, el problema nos dice encontrar la función de transferencia Y1S sobre F de S. En sí queremos ver el movimiento de esta masa, de este siguiente sistema, que consiste en una masa acoplada con un resorte, un amortiguador, y este otro resorte tiene acoplada otra masa. Bueno, para obtener la función de transferencia tenemos que hacer análisis de las fuerzas como tal. Sabemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, de ahí partimos para hacer nuestra ecuación diferencial. La primera ecuación que tenemos es que la fuerza aplicada, que sea en este punto, es igual a la segunda derivada de la masa por el desplazamiento que hace esta masa, que sería la fuerza causada por la propia masa, más el- la primera derivada del amortiguador por el desplazamiento, más la constante del resorte 1 por este primer desplazamiento, más K2, que sería la contribución que hace de fuerzas el segundo resorte por la diferencia entre los dos desplazamientos. Nuestra segunda ecuación es igual a 0, ya que no hay ninguna fuerza externa actuando, así que solo vamos a contar las fuerzas que influyen en este desplazamiento como tal, que sería el de la segunda derivada de esta segunda masa por el desplazamiento, más la constante del resorte 2 por la diferencia ahora de este desplazamiento menos este primer desplazamiento. Ya que tenemos las ecuaciones diferenciales, vamos a aplicar la transformada de Laplace para obtener nuestra función de transferencia. En este caso las condiciones iniciales son 0. Entonces nos queda que nuestra ecuación A es igual a f de s es igual a m1 s cuadrada y1s más b, constante de amortiguamiento, por s y1s más la constante del resorte 1 por y1 de s más la constante del resorte 2 por y1 de s menos la constante del resorte 2 por y2 de s. Mientras que la segunda ecuación, la b, nos queda que 0 es igual a m2 por s cuadrada y2 de s más la constante del resorte 2 por y2 de s menos la constante del resorte 2 por y1 de s. De esta ecuación tenemos que despejar eh, como tal el y2 de s para posteriormente eh, sustituirlo aquí en esta parte de la primera ecuación. Entonces hacemos el despeje y nos queda que y2 de s es igual a k2 y1 de s sobre m2 s cuadrada más k2. Entonces ya sustituyendo en a nos queda esta otra ecuación, la cual vamos a multiplicar por m2 s cuadrada más k para eliminar ese término. Entonces nos queda esta otra ecuación más larga. Factorizando la y1 de s, nos queda esta ecuación. Entonces,
Y al tener factorizado ya el y1ds y tener de este lado fds, podemos obtener la función de transferencia que nos pide al principio, y1ds sobre fds. Entonces, al despejarla, el y1ds y el fds en un mismo lado, obtenemos que es nuestra función de transferencia, que bueno, es de grado 4 en el denominador y de grado 2 en el numerador. Ahora, poniéndole valores a los diferentes elementos del sistema, las masas, las constantes y el amortiguamiento. En este caso, la primera masa de 2 kilos, la segunda masa 3 kilos, el amortiguador de 6 newtons sobre metro, la constante del primer resorte 4 newtons sobre metro y la segunda constante del resorte 5 newtons sobre metro. Obtenemos que nuestra función de transferencia es de y1ds sobre fds es igual a 3s cuadrada más 5 entre 6s cuarta más 18s al cubo más 37s cuadrada más 30s más 20. Esta función de transferencia es la que vamos a usar para hacer análisis en el SISOTOOL. Este ejercicio lo saqué del libro de Sistemas de Control Moderno de Dorff y Bishop de la página 111. Ahora pasaremos a lo que es el MATLAB. Bueno, ya que abrimos el MATLAB, en la ventana de comandos, simplemente vamos poniendo nuestra función de transferencia. El numerador, en este caso, 305. Y el denominador con los coeficientes de los polinomios de cada parte de la función de transferencia. Creamos la función de transferencia en G. Y pues podemos ver la respuesta al escalón. En este caso, esa es la respuesta que nos da. Pero bueno, lo que nos interesa es esta herramienta llamada SISOTOOL. Para poder abrirla en la ventana de comandos, tenemos que escribir la palabra SISOTOOL. Y esperamos a que abra la herramienta. Bueno, una vez que abrió, nos sale una ventana como esta. Y para importar la función de transferencia que pusimos previamente, nos vamos aquí a Edit Architecture. Ok. Y vamos a seleccionar esta primera arquitectura, que sería la más sencilla, que está conformada por nuestra función de transferencia de planta, que sería la que pusimos en la ventana de comandos. Una realimentación, también un controlador, un compensador y la entrada como tal. Esta parte sería como tal un filtro que nos mejora la señal de entrada, pero en este caso nomás nos vamos a enfocar más que nada en el diseño de el compensador, más que nada. Bueno, en la parte donde dice G, le damos aquí en esta parte y seleccionamos la función de transferencia, que el nombre que le habíamos puesto, en este caso le pusimos G. Importamos, le damos OK y esperamos a que la cargue. Una vez que ya está cargada, nos muestra estas diferentes ventanas, que sería el editor de Bode,
el lugar de las raíces y la respuesta al escalón, que es la que ya vimos previamente. Lo que nos interesa más que nada son estas dos, así que esta la podemos cerrar. Y podemos aquí en View acomodarlos a nuestro gusto, por ejemplo, una arriba, una abajo, o una izquierda, una derecha. Esta es la que vamos a dejar. Bueno, en sí nos muestra esta herramienta el lugar de las raíces de nuestra función de transferencia. Estas líneas azules son el lugar donde se pueden mover los polos como tal. Los polos son estos cuadritos rositas y los podemos mover a lo largo de esta línea y eso modificará nuestra señal de salida, nuestra respuesta. Por ejemplo, si movemos un poquito esto, verán que la señal cambió. En este caso, la amplitud bueno, el pico máximo aumentó. Si lo seguimos moviendo, va a ir aumentando y va a ir cambiando. Por ejemplo, en este caso va teniendo más oscilaciones. Conforme nos acercamos al eje real, eh, nuestra, nuestra respuesta se va a hacer mucho más inestable. Así que a la hora de hacer el diseño debemos de tener cuidado de que no lleguemos al eje, digo, a la parte derecha del plano como tal. Porque si recordamos, a la derecha, si hay polos, a la derecha del plano, nuestra función de transferencia es inestable. Así que de preferencia hay que mantener los polos en el lado izquierdo del plano. Bueno, aquí en esta parte Rotlucus Editor podemos agregar polos y ceros. ¿Esto para qué? Sí, bueno, para mejorar principalmente nuestra respuesta de la función de transferencia. Por ejemplo, si agregamos polos, aumentamos el pico de nuestra función de transferencia. Esto nos puede servir, por ejemplo, para disminuir el error de estado estacionario, porque por ejemplo, aquí nuestra respuesta al escalón es de 1 y aquí está un poco más el estado estacionario, la respuesta está un poquito arriba de 0.2, es un error bastante grande, casi del 80%. Entonces, el agregar un polo, un polo real, en este caso, nos ayuda a que este pico suba y nos reduce ese error como tal. En sí, este polo, lo más recomendable sería ponerlo lo más cerca del origen, obviamente sin pasarnos al otro lado del plano. Por ejemplo, voy a poner uno aquí muy cerca. Y al moverlo, podemos ver que mejora la respuesta e incluso si fijan aquí el pico, aquí ya subió la respuesta en estado estacionario, ya no es de 0.2, sino que ya subió hasta un poquito arriba de 0.7. Si lo seguimos moviendo, va a llegar un punto en que el error sea prácticamente mínimo. Pero a cambio, seguirá habiendo oscilaciones como tal. Si agregamos un 0, por ejemplo, bueno, primero voy a quitar el polo. Si agregamos un 0, lo que pasa es que disminuye el tiempo de levantamiento. O sea, este tiempo en el que la función de transferencia va de 0 hasta un valor pues considerable, se va a ver disminuido si agregamos un 0. Por ejemplo, aquí agregamos un 0
Y si lo movemos, estos polos ya con el 0 incluido, podemos observar que el tiempo va a ir disminuyendo. Conforme el 0 se va más al infinito, también podemos modificar el tiempo de levantamiento como tal. Pero bueno, este podría ser un método un poco arbitrario. Bueno, si conocemos bien el método de lugar de las raíces, podemos elegir bien dónde poner los polos y los ceros para modificar la función de transferencia a nuestro gusto. Bueno, es importante que no agreguemos más ceros de lo necesario, ya que si agregamos bastantes ceros, puede ser que tengamos más ceros que polos. Y esto no es tan común y no es bueno en una función de transferencia. Lo más común es que la función de transferencia tenga más polos que ceros. En este caso, si agregamos aquí un cero, tendríamos tres ceros, y 4 polos, por lo que no pasaría nada. Pero si agregamos otro cero, tendríamos y el mismo número de polos y ceros. Si agregamos otro, mire, la respuesta se va haciendo inestable entre más ceros agreguemos. Así que hay que tener eso en consideración, de no pasarnos de ceros al momento de estar diseñando con este método de SysOtool. Bueno, otra forma que podríamos hacer el diseño es poniendo como requerimientos para que, bueno, limite nuestra respuesta. Por ejemplo, podríamos poner el serial time, que lo podemos poner aproximadamente, pues no sé, en este caso digamos que 3 segundos. Le damos OK. Y nos aparece esta línea. Esta línea que cuando tocamos la línea con el 0, vemos que el tiempo de levantamiento, que es cuando ya empieza a haber una respuesta considerable, por ejemplo, lo pusimos de 3 segundos y aproximadamente en 3 segundos ya empieza a haber este levantamiento como tal, este serial time. También podemos agregar el percent overshoot, que normalmente tiene que ser un valor bajo, por ejemplo de 5. Y nos genera un triangulito como tal. Este triangulito significa lo del percent overshoot y la línea recta vertical nos dice acerca de el serial time. Entonces, para obtener esos dos parámetros en nuestra función de transferencia o algo aproximado, debemos de hacer que los polos toquen esta intersección. Pero bueno, si se fijan, así no llegan los polos a tocar la intersección. Entonces, lo que podemos hacer es ir agregando polos y ceros para modificar el lugar de las raíces y así forzar o hacer que el lugar de las raíces pase por esa intersección y así tener una respuesta aproximada a lo que le mencionamos aquí. Por ejemplo, si agregamos aquí un 0, vemos que el lugar de las raíces se modificó y podemos, estamos muy cerca de la intersección de estos dos parámetros. Entonces, si lo movemos un poquito el 0, podemos llegar aquí a la intersección. Entonces, lo movemos y aquí está.
Ya con el polo como tal aquí en la intersección tenemos un set time pues aproximada, no exactamente como tal, es un método de diseño aproximado, pero a lo que pusimos como tal. Aquí nos dice que es de 10.7, pero pues bueno, podemos ver que aquí el tiempo de levantamiento pues es aproximadamente el que le pusimos. En este caso fue de 3 segundos. Aquí a los 3 segundos más o menos ya empieza a, a tener una respuesta considerable. Y bueno, por ejemplo en este caso el error del estado sesionario incluso empeoró a lo que teníamos originalmente, así que podríamos agregar un polo aquí cerca del origen para aumentar el pico y llevarlo a un valor que nos reduzca este error. Por ejemplo, podemos ponerlo aquí. Bueno, podremos mover un poquito e ir modificando la posición del polo. Se fijan aquí ya va aumentando el pico. Y pues prácticamente ya estamos muy cerca del 1, que ya sería un error mínimo de un 15%, que es algo un poco más aceptable. Pero ahora no tenemos el cruce aquí en los requerimientos que teníamos del settle time y del percent overshoot. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, agregar otro 0, por ejemplo aquí en medio, y recuperamos como tal ese cruce. Podemos moverlo un poquito para para forzar aquí el cruce y movemos los polos. Y bueno, ya que tenemos aquí el cruce, vemos que pues bueno, el settle time no es tan exacto como lo pusimos aquí, pero la respuesta se parece un poco más al escalón. Ya no tiene esos picos en las oscilaciones, sino que ya el pico máximo ya sería el estado estacionario como tal. Entonces esta es nuestra respuesta final después de haber diseñado como tal el compensador con este método. Para ver la función de transferencia de este compensador, nos vamos aquí a C, que sería la parte del compensador, y vemos que esta es la función de transferencia que obtenemos del compensador como tal. Esta se la vamos a agregar a nuestra función de transferencia de planta que teníamos originalmente. Por ejemplo, aquí en Open Selection. Bueno, aquí vemos mejor la función de transferencia del compensador. Aquí vienen los ceros que agregamos. Aquí, esa es la ganancia acá del compensador. Y aquí vienen los ceros, en este caso, que serían este de 0.83 y este de 2.1. Y el otro polo que agregamos, que en este caso sería este de aquí. Y pues bueno, esta función de transferencia ya nomás se agregaría, como dije, a la función de transferencia de planta que teníamos originalmente. Ahora, comparando las respuestas, nomás para finalizar. Me equivoqué. Ok, aquí tenemos la función de transferencia original y la función de transferencia ya con el compensador.
tal vez no fue la mejor respuesta, pero por lo menos disminuimos un poco el error del estado estacionario y se aproxima un poco más al escalón que esta respuesta. Como tal, aquí en esta no tiene el pico, que aquí sí tiene, y se estabiliza en un valor un poco mayor, que es lo que buscamos. Tal vez el tiempo si fue mayor del que es aquí, pero ya con el diseño y conociendo mejor el método de lugar de las raíces, podemos mm, pues, tener una mejor respuesta. Pero bueno, en sí nomás fue una introducción a lo que es el CISO Tool y de cómo podemos usarlo con el método de lugar de las raíces para poder mejorar, diseñar un compensador y mejorar nuestra respuesta como tal. Y bueno, eso sería todo.